Gracia y paz, amados hermanos. Cuando nosotros queremos como pastores abarcar absolutamente todas las cosas en la iglesia, nos damos cuenta rápidamente que es imposible. No hay ningún ser humano que pueda hacer todas las cosas. Cada uno debe aprender a delegar y encontrar que el Señor ha dado dones a la iglesia y personas capacitadas tanto en sus dones y habilidades como en su carácter y testimonio para poder servir a la congregación. Pero el día de hoy quiero matizar algo en este vídeo. Yo he aprendido a lo largo de estos años de ministerio, que no son muchos, por el momento llevo sirviendo a Caminando por Fe como pastor, ya va a ser en octubre 12 años, pero me han servido para aprender algo muy importante y quiero que este consejo lo escuchen tanto familias como pastores e iglesias, porque espero que les ayude de todo corazón. Hay una manera como los pastores pueden quitarse mucho trabajo de encima. Es una forma como otras personas pueden liberar a sus pastores de muchísimo trabajo. ¿Y sabes cómo es? Invirtiendo en los varones. Sí, muchas veces hablamos de invertir en los jóvenes, de trabajar con ellos, y está muy bien hacer reuniones donde los jóvenes sean edificados con la palabra del Señor, que puedan recibir buenos consejos bíblicos. Reuniones donde los jóvenes también, obviamente, puedan tener comunión entre ellos y ser discipulados de una manera más personal. Yo no tengo nada en contra de eso. Por otro lado, también están muy bien esas reuniones donde nuestras hermanas son edificadas, reuniones donde las mujeres tienen más comunión, más cercanía, incluso a veces donde tratan asuntos de nivel femenino, que entre ellas se sienten más cómodas y entre ellas se edifican unas a otras también con la palabra del Señor. Pero ¿por qué entonces yo digo que hay que invertir mucho en los varones? Yo he aprendido esto y es algo que estoy intentando hacer con todas mis fuerzas. Más allá de la reunión mensual de varones que tiene nuestra iglesia, yo incluso empecé a trabajar con otro grupo de varones que estamos trabajando a través de lecturas, de tareas y algunos requisitos que ellos tienen que cumplir, como por ejemplo hacer 3 devocionales a la semana en su hogar, 3 cultos familiares. Y tú pensarás, oh, Juan Manuel, ¿tendrían que hacer eso todos los días? No, si eso ya lo sé, pero yo no sé en sus iglesias, pero yo me encuentro en nuestras congregaciones donde hay muchísimas familias que no tienen un solo culto familiar, muchísimas congregaciones donde supuestamente son familias cristianas, pero los hombres no comparten la palabra de Dios en sus hogares y por lo menos así garantizo que 3 días a la semana tienen un culto familiar, otros 2 o 3 días tenemos culto en nuestra iglesia, así esa familia está bien atendida espiritualmente, aunque recalco que yo creo que siempre debería haber, aunque sea pequeño, pero un tiempo devocional familiar para compartir juntos en el hogar, que de esto podríamos hacer un vídeo pronto también, porque es un tema muy importante y del que muchos hombres están dejando por desear en sus hogares. Pero ¿por qué hablo de los hombres? Porque si yo, un hombre, entreno su corazón en la palabra del Señor, un hombre lo guío en la palabra, lo instruyo en las escrituras, lo discipulo para ser un buen hombre bíblico, ¿quién va a trabajar con su hijo? Es él. ¿Quién va a trabajar con su esposa? Es él. Ahora, ¿va a necesitar ese hijo de él, ese joven que a lo mejor es su hijo, tanta palabra en la iglesia, tanto discipulado en la iglesia, tanto consejo en la iglesia, tanto cuidado en la iglesia? No. ¿Por qué? Porque su padre va a estar haciendo su trabajo y es encargarse de la formación espiritual y el cuidado espiritual de su hijo. Ahora, la mujer va a necesitar tanta ayuda de las hermanas en oración, va a estar sufriendo tanto, va a necesitar tanto consejo de los pastores, tampoco, porque él como esposo va a estar haciendo su trabajo. Yo no sé si me estoy dando a entender, pero lo que quiero decir es que muchas veces los jóvenes buscan en la iglesia un guía, un consejero, un amigo creyente, alguien que los discipule, porque no lo tienen en casa y en su casa no ven eso en su padre. Su padre no es su guía espiritual, no es su consejero espiritual por excelencia. Su padre no es el que lo instruye regularmente en la palabra y por lo tanto tiene que hacer la iglesia ese trabajo.
Por otro lado, muchas iglesias reciben a un montón de mujeres que sufren por estar desatendidas espiritualmente. Mujeres que están en todas las reuniones, en todos los cultos, piden consejería, aprenden de la palabra y quieren participar de todo, porque la única nutrición espiritual que reciben es la de su iglesia y la de sus pastores, porque en casa el hombre, que debería ser el pastor del hogar, no predica la palabra, no tiene cultos familiares, no ora con ella, no ora por ella, no tiene tiempo de comunión en oración con su amada esposa y no comparte nada con ella. Entonces, ¿qué tenemos en la iglesia? Esposas desatendidas que hay que atender, jóvenes desatendidos que hay que atender. ¿Y qué quiero decir con esto? Que si los hombres hicieran su trabajo, no habría que hacer tanto trabajo con esos jóvenes, ni con esos niños, ni con esas mujeres. ¿Nos molesta hacer ese trabajo? Claro que no, pero podrían tener más tiempo de comunión, más tiempo de edificación y no una necesidad espiritual, si realmente la necesidad espiritual de esas esposas y de esos jóvenes o niños estuviera cubierta por quien debe cubrirla, por su padre. Cuando nosotros vemos el libro de Deuteronomio, nosotros encontramos una instrucción y estas palabras las enseñarás a tus hijos. Estarán en los postes de tu puerta, en las paredes de tu casa, las hablarás por el camino, al levantarte y al acostarte. ¿De quién es la responsabilidad del cuidado espiritual de los niños? De sus padres. ¿De quién es la responsabilidad del cuidado espiritual de las mujeres? De sus esposos. Obviamente no tengo nada en contra, y lo repito, contra las reuniones de damas o las reuniones de jóvenes que se hagan bien y que se edifiquen bien y que se estructuren bien, que no, que hay cada reunión que tela marinera, y ahí sí que podríamos decir cuatro cositas de reuniones que no tienen nada de bíblico y nada de edificante. Pero no tiene nada de malo invertir tiempo en jóvenes, invertir tiempo en mujeres. Lo que sí es cierto es que muchas veces la iglesia tiene que hacer un trabajo extra, o los pastores tienen que hacer un trabajo extra que tendría que hacer el padre. A veces llegan jóvenes al despacho, y lo voy a seguir matizando porque a veces no sé si me van a llegar a entender y lo quiero explicar nuevamente para que se entienda bien. A veces llegan jóvenes al despacho con preguntas espirituales, con dudas, con necesidad de que alguien ore por ellos, con necesidad de que alguien los aconseje, con un texto que no ha entendido. Y yo me pregunto, ¿y tu padre en casa qué hace? Debería ser él el que principalmente ore por ti, debería ser él el que te aconseje, debería ser él el que te guíe, debería ser él el que juntos estudiéis la palabra y le digas, papá, no entendí esto, y él, bueno, te lo explico. Y si no, el papá puede venir al pastor, el pastor se lo explica al papá y el papá se lo explica a toda la casa. Lo que quiero decir es que muchas veces tenemos trabajo en el despacho con jóvenes, o con algunas hermanas tenemos que quedar a veces junto a nuestras esposas. ¿Por qué? Porque ese trabajo no se está haciendo en el hogar. Lo que quiero decir es que hay hombres que no están cuidando espiritualmente a sus familias, varones que simplemente están trabajando y pagando facturas. Ahora yo te quiero hacer una pregunta a ti, si eres varón. ¿Cuántos cultos estás haciendo en tu casa a la semana? Y hablo en plural, porque entiendo que debería haber más de uno. ¿Cuánto oras con tus hijos a la semana? ¿Cuánto tiempo devocional pasas con tu familia? O tu familia tiene que ver los devocionales de un pastor en internet, o tu familia tiene que alimentarse por internet porque en casa no hay nada para alimentarse. Es que mi esposa ya ora, mi esposa ve prédicas todo el día. Está bien que tu esposa se quiera nutrir espiritualmente, y gloria a Dios si tienes una mujer que en vez de ver la novela ve predicaciones, que en vez de ponerse bachata se pone alabanzas, y que en vez de leer una revista del corazón se pone a leer las escrituras. Pero eso no te exime de la responsabilidad de cuidar a tu esposa espiritualmente. Los hombres en el hogar no solo somos proveedores, debemos proveer económicamente y cubrir las necesidades económicas de nuestra familia. Somos protectores, debemos velar por la integridad física de nuestro hogar. Si mañana se cuela un ladrón, yo no espero que Clicia salga a recibirlo a la puerta. Debo ser yo el que defienda la integridad física de mi familia, de mi esposa. Pero número 3, y creo que es muy importante, o la más importante, debemos ser los pastores de nuestra familia.
nosotros debemos velar por el cuidado espiritual de nuestro hogar. Esto no significa que no vayamos a la iglesia, y esto no significa que nuestro hijo no participe en la reunión de jóvenes, o que nuestra esposa no vaya a una reunión de damas, o que en algún momento nuestro hijo quiera tener un amigo al que preguntarle algo espiritual, pero no deberían ir a la iglesia por necesidad, por estar anoréxicos espirituales, porque en casa el hombre no lee la Biblia, el hombre no ora, el hombre no hace culto familiar, no hace devocionales familiares. Hombres, tenemos una responsabilidad, y por eso digo con este vídeo que cuando un pastor prepara hombres bíblicos, se quita mucho trabajo de encima. Llegan las hermanas y empiezan a decir a la esposa del pastor o al propio pastor: pastor, ¿cómo ha cambiado nuestra casa desde que mi esposo hace devocionales? ¿Cómo ha cambiado nuestra familia? Al principio fue difícil, los hijos se resistían, pero ahora acabamos de cenar y ya todos esperan tener nuestro tiempo con una alabanza, unos minutitos de oración, y mi marido nos lee un salmo y lo comparte. Esas casas irradian a Cristo. Esas casas son las casas que Dios quiere, hogares para la gloria del Señor. Así que, hombres, tenemos que tomar nuestro lugar espiritualmente hablando en nuestras familias, y pastores, inviertan en los hombres. Inviertan en los hombres para capacitar hombres que cuiden a las esposas, que cuiden a sus hijos. Y eso no significa que la iglesia no hará nada, pero no lo hará porque hay una necesidad en el hogar. No hay nada más triste que saber que en hogares hay necesidad espiritual y la iglesia tiene que cubrirla. Pero lo triste es cuando hay un hombre que hay necesidad espiritual porque el hombre ha descuidado su rol como marido, como esposo, como padre, y sobre todo, como un libro que leí que me fascinó, como sacerdote del hogar, porque es lo que nosotros somos. Somos los sacerdotes de nuestros hogares. Velamos por la vida espiritual y la bendición de nuestras familias delante del Señor. Espero que se haya entendido este vídeo, que no haya ningún malentendido con mis palabras, y sobre todo que sirva para despertar el deseo de muchos hombres de edificar a sus familias, de muchos pastores de capacitar a esos hombres. Que nadie malinterprete lo que he querido decir, porque lo único que quiero es que cada vez las familias sean más sólidas para la gloria del Señor. Comparte este vídeo con más personas. Seguro que conoces a alguien que le irá bien escuchar estas palabras, y deja un me gusta porque siempre nos ayuda a seguir adelante con nuestro contenido. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes siempre, y les recuerdo que los amamos en el Señor.